tiempo de poder charlar con gente que, bueno, desde lo personal aprecio mucho, admiro mucho también, pero cumple funciones que son interesantes para charlar, sobre todo en estos tiempos. Tengo que saludar a el concejal Martín Poutis. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Meche, muy buenos días. Gracias por tu mensaje. Por favor, ni más ni menos que la verdad. Martín, bueno, preguntarte en primer lugar, porque es tanta la información que a veces creo que hasta los comunicadores metemos la pata también, ¿no? Están trabajando en varios frentes, sobre todo vos, en varios frentes. Uno de ellos, y algo que preocupa mucho a la comunidad sanclementina, es el tema de los suicidios, porque creo que los sanclementinos somos los que más afectados nos vimos en números, y vos estás trabajando en ese sentido, ¿no? Sí, así es. Como bien decías, en el caso de San Clemente hemos verificado 4 situaciones solo en los últimos meses. Eso es motivo de preocupación, pero sobre todo de ocupación. En ese sentido, bueno, hemos planteado la preocupación junto al intendente, a Cristian Cardoso, y hemos tomado la decisión, por un lado, en lo que hace al Ejecutivo, de comenzar a avanzar en un ámbito donde podamos problematizar sobre el suicidio, porque hay que ponerle la palabra, ¿no? Aunque sea fuerte, aunque suene difícil, pero lo primero es llamar las cosas por su nombre. Y en el caso de nuestro rol, puntualmente del legislativo, hemos presentado ya hace unos cuantos días, el lunes pasado, un proyecto que busca justamente la adhesión de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, ¿no? Ahora bien, tenemos que es una problemática que en lo personal, porque yo creo que también hay que hablar con mucha honestidad, en lo personal yo parto de la premisa de que necesito formarme, ¿no? Claro. Porque quizás uno no viene con sus propios prejuicios, preconceptos, con su mirada, pero en esto, digamos, hay que tener también la apertura de escuchar por un lado a quienes saben, pero sobre todo escuchar de aquellas experiencias que han dado resultados, como puede ser la de Fiambalá en Catamarca, o alguna que se ha dado también en el sur de nuestro país, ¿no? Ahora bien, partiendo de esta base y la de adherirnos a una ley que hace tiempo que funciona o que existe, no sé si funciona, pero sí que existe, ¿con qué herramientas podemos llegar a contar a partir de la adhesión del Consejo Deliberante a esta Ley Nacional de Salud Mental? Bueno, la ley no hace mucho. De hecho, una pelea que se está dando a nivel nacional tiene que ver con la reglamentación. La Argentina tiene situaciones, como es el caso de esta ley, o como tiene que ver con algunos artículos de la Ley de Salud Mental, donde se ha planteado, digamos, una norma que luego el Ejecutivo no ha llevado a la práctica. Claro, ¿no? sí. No es la única situación. ¿Qué plantea la ley como grandes cuestiones? La primera, algo vinculado, digamos, a la capacitación, ¿no? Eso que yo te decía. Nosotros necesitamos pensar en capacitar, no solo porque uno tiende a pensar en los trabajadores y las trabajadoras de la salud. No, yo creo que todos los ciudadanos, me parece. Todos, claro. Por ejemplo, pensemos en el rol que cumplen los docentes, los trabajadores de la educación, todos los equipos dentro de las escuelas, ¿no? Como también para trabajar la prevención, de poder detectar situaciones, porque también un dato que es bastante alarmante tiene que ver con que muchos de los casos no pasan por ejemplo, el servicio de salud mental. Entonces quiere decir que ni siquiera nos llega al sistema de salud, ¿no? Entonces ahí cumple un rol muy importante. La ley plantea algo al respecto sobre ese tema. Después tenemos que pensar en el caso del Partido de la Costa, en poder avanzar en tener estadísticas. Sabemos que el Servicio de Salud Mental tiene protocolos, pero necesitamos hacerlo extensivo a otras áreas del Estado. Necesitamos pensar también en cómo va a ser el acompañamiento de una persona que, por ejemplo, tiene un intento, porque una cosa es un suicidio, otra cosa tiene que ver con el intento, con el parasuicidio. Entonces, en ese sentido, también tenemos que pensar que más allá de la atención puntual en la emergencia, cómo después se construye o se articula esa red comunitaria para hacer el acompañamiento. Claro. La ley también plantea algo al respecto sobre la organización de grupos vinculados a la familia. Hay muchísimo trabajo por hacer,
creo que el proyecto de ordenanza que plantea la adhesión es un primer paso. Sí, seguro. ¿Un primer paso para qué? Para que hablemos del tema, para que nos hagamos cargo, y yo lo destaco porque en la realidad hay que hablar. Vos sabés que no tengo pelos en la lengua y hay que decirlo. Yo vengo en los últimos años de no haber integrado el Ejecutivo y yo valoro mucho que ante esta preocupación Cristian Cardoso, el intendente, nos haya dado el aval para que podamos hablar libremente del tema y presentar este proyecto y hacernos cargo, ¿no? Porque sabemos que es una problemática que quizás está más sensibilizada o se ve más agravada en el mundo, en la Argentina, por la situación del aislamiento. Seguro, pero es algo que nos pasaba de antes. En las sociedades modernas, claro, no es algo vinculado estrictamente a la pandemia. Algo que sí, te escucho. No, que lo redondeo, que me parece que es un buen primer paso que los gobiernos, porque, insisto, no es un problema puntual de la costa, no sé, ya que a nosotros nos preocupa lo que sucede con nuestra comunidad, por supuesto. Pero me parece que un buen primer paso es que nos ayudemos a ponerle el nombre y a dar el debate, ¿no? Algo importante que teníamos nosotros y que bueno, lo que vos decís, no estabas vos en la gestión, no pertenecías al Ejecutivo, teníamos nosotros una herramienta, los sanclementinos, y la perdimos. Tal vez te sirva de información como para ver por dónde empezar, que era una especie de centro de cuidado y de protección para niños y adolescentes en riesgo, que funcionaba muy bien. Pero bueno, la hemos perdido como comunidad también, porque nadie tocó el silbato, o no fuimos muchos los que tocamos el silbato para decir, bueno, ¿qué pasó que nos cerraron esta puerta? Pero tal vez se pueda reflotar o poner a funcionar nuevamente, no sabemos, pero como para que te sirva tal vez de info. Sí, es muy interesante lo que vos decís, Meche. Primero una cuestión, yo no estoy muy interesado en esto, en saber si yo estaba o no estaba. La cuestión es que ahora estoy, que soy concejal. Seguro, sí. Y mi responsabilidad tiene que ver con abordar la problemática de Marina Integral. ¿Y por qué me parece interesante lo que planteás? Porque quizás parte del error que uno comete es al reducir o al restringir esta problemática a una mirada, si se quiere, estrictamente como algo de salud individual, ¿no? Claro. Entonces terminamos pensando que esto es un problema de la persona. Seguro, si bien es un problema que afecta a la persona, el problema tiene múltiples causas y por ende el abordaje tiene que ser integral. Seguro. Y pensar que es un problema social de estas justamente sociedades contemporáneas, y en ese sentido me parece muy valioso que podamos repensar. ¿Por qué? Digamos, porque sabemos que este municipio tiene una oferta, si se quiere, en lo que hace a cultura, lo que hace a deporte, muy amplia, que obviamente también ahora se ve resentido en función de que muchas actividades presenciales, a pesar de los fáciles, no se pueden realizar. No obstante eso, tenemos que problematizar, insisto, todo. Seguro. ¿Qué es lo que nos falta? Tenemos que pensar cómo vamos a abordar la situación, por ejemplo, de aquellas personas que son mayores a 18 años, porque si uno mira también los datos que podemos tener de las últimas situaciones, por ejemplo en San Clemente, el promedio de edad nos da que no son adolescentes. Seguro. Mayoritariamente. Entonces ahí también tenemos que problematizar cómo llegamos a esa población. Seguro. Entonces me parece que también es muy necesario pensar en este problema como algo que nos incumbe a todos. Seguro. Donde evidentemente el gobierno tiene su responsabilidad en dar las respuestas, pero que también es necesario involucrar a los clubes de fútbol, a las organizaciones sociales, a las comunidades religiosas, a todo aquel o aquella que tiene un rol en el territorio y que también puede dar la respuesta en la proximidad y que nos puede alarmar de determinada situación, ¿no? Entonces, me parece, insisto en este punto, que a partir de la decisión política de abordar la problemática, de entender que tenemos que dar respuesta porque es una nueva realidad, como sucede con otras realidades, como sucede con las políticas, por ejemplo, vinculadas al género, aunque sabemos que son realidades que los gobiernos pueden o no abordarlas o abordarlas. Bueno, en este caso hay una decisión política de hablar del tema y de empezar en consecuencia de ello a construir respuestas. Me parece que en ese sentido
hay que problematizar sobre todo. Tal vez lo que tendríamos que pensar, vos decís que sea integral y que el proyecto o que el trabajo sea sobre los jóvenes, y a mí me parece que hasta es una cuestión social. Tal vez lo tendríamos que pensar desde la amplitud de edad que sea mucho más grande, ¿no? Porque me parece que tiene que ver hasta con nosotros como sociedad, como lugar de destino turístico, donde estamos hasta el moño de gente un día y al otro día nos levantamos y no hay nadie. Pasamos por muchos estadios mentales o emocionales, y bueno, y me parece que por ahí se ve tal vez la beta donde obviamente nadie avisa, ¿no? Mirá que me voy a suicidar, pero tampoco nosotros estamos muy atentos. Como comunidad digo, no te lo digo a vos como Estado o como representante de la comunidad, sino como comunidad. Cada uno está en lo de uno y a veces no miramos al de al lado, ¿no? Sí, comparto. Por eso es importante que la ley lo plantea, el poder trabajar en la detección, ¿no? Porque si bien es cierto que no se va a dar siempre, al menos en la situación del anuncio, seguro, pero sí hay determinadas... Hay conductas. Se podría poner entre comillas conductas que sirven de alarma, seguro, ¿no? Sí. Si la persona, el círculo, en las instituciones, tenemos la capacitación para poder, ante determinadas circunstancias, detectar que estamos en una situación que podría ser un problema, bueno, ante eso, digamos, no solo poder visualizarlo, sino también tener protocolizado, bueno, a quién llamo, cómo sigo, ¿no? Claro, soy seguro. Eso hoy es difuso, entonces es importante poder trabajar en eso. Y yo comparto plenamente lo que mencionás, por eso puse el dato de San Clemente, de que mayoritariamente no era una población de adolescentes, no es una población de adolescentes, si bien hay situaciones de adolescentes, pero es una problemática social, y como te decía, es multicausal, entonces tenemos que pensar en cuestiones que hacen a la temporalidad, no solo pensar, cuando digo la temporalidad, me refiero a la estacionalidad, ¿no? No solo pensando en los términos del trabajo, ¿no? De lo laboral, también en términos de hasta las pautas de recreación, ¿no? Claro. Uno, en verano tiene trabajo, tiene un mango, lo vuelvo a pensar, ¿no? En términos de un joven, va a la playa, va al boliche y después un día para el otro sale y no hay nadie, ¿no? Eso, claro, esas cosas las sufrimos todos, pero las sobrellevamos de distintas maneras, ¿no? Me parece. ¿Es así? Sí, bueno, hay que analizar también cómo cala también esta sociedad, que es el salto, si se quiere, desde al mundo adulto es tan abrupto, ¿no? Claro. Yo siempre lo planteo. Claro. Hoy uno ve, por ejemplo, un adolescente y está involucrado en muchas iniciativas como son las Olimpiadas, él pone pausa, y va a la escuela, y de un día para el otro, de un año al otro, el que puede y quiere seguir estudiando lo hace, y el que no se encuentra con que hay un salto abrupto donde tiene que empezar a trabajar, formar su familia. Ese paso también es muy abrupto y hay que analizarlo. Bueno, seguro. Son muchas las situaciones, pero me parece, insisto en este punto, hay dos premisas que son fundamentales: poner el tema sobre la mesa, llamarlo por su nombre, empezar a hablar, es una premisa fundamental, y lo segundo tiene que ver con partir de que todos los efectores tengamos la humildad necesaria para plantear públicamente que nosotros mismos necesitamos ser formados en el tema. Me parece que partiendo de esa grandeza también vamos a poder obtener más herramientas conceptuales y después de, como te decía, de experiencias que hayan pasado por la situación que vamos a abordar nosotros, para poder nutrirnos, ¿no? Claro, tal cual. La otra pregunta tiene que ver con apareció el decreto, finalmente pudimos leer o leemos el decreto 345 del 22 de junio, 345 del 2020, donde plantea que aquellas personas que tienen domicilio en San Clemente, si vuelven de algún lugar, tienen que hacer los 14 días de aislamiento, ¿no? Que es lo que siempre se planteó, o sea, nunca se dejó de hablar de esto, nunca dejamos de tener en clara cómo era, ¿no? Pero no sé por qué ayer circulaba por todos lados este decreto. ¿Qué tiene de particular, Martín, este decreto? No, a mí me parece, en relación a por qué circulaba, entiendo que hay cierta intencionalidad política, como demostrar que el intendente plantea a través de este decreto, entre comillas, sanciones o multas
aquellas personas que incumplan las normas de convivencia que estamos construyendo en pandemia. Y me parece que, digamos, que este planteo es bastante malicioso por dos situaciones. En primer lugar, porque, voy a dar un ejemplo concreto, en el último cuerpo en comisión nosotros elaboramos también un decreto puntual del Consejo Deliberante que adhiere a este decreto, así que todos los concejales y las concejalas tuvimos acceso, lo leímos, lo discutimos en relación a este decreto que estábamos construyendo en el Consejo para nuestro funcionamiento interno, pero, digamos, tuvimos acceso, así que ciertos planteos de no se podía acceder, bueno, son infundados. Y en segundo lugar, yo voy a introducir yo el tema. Anoche hemos tenido, lamentablemente, que confirmar un nuevo caso en la costa. Entonces me parece que hay que volver a poner las prioridades donde deben ir. Alguno o alguna de quienes nos estén escuchando, nos están escuchando, ¿les parece irracional que podamos tener un decreto para, por ejemplo, sancionar a aquella persona que decide, como nos está pasando, mentir con el número de teléfono en su declaración jurada? Sí, no, es una locura. Es una locura. Me parece que hay que volver a ordenar las prioridades. Mi prioridad número uno, la prioridad de este gobierno, y creo la prioridad del sector mayoritario de nuestra comunidad, es el cuidado de la salud. Exacto. De nuestra salud, de la de nuestra familia, de la de nuestro entorno. Acabamos de, insisto, lamentablemente confirmar un nuevo caso. Vemos los casos en Dolores, en Chascomús, en pueblos mucho más chicos poblacionalmente que el nuestro. Entonces me parece que la prioridad tiene que estar ahí, y yo celebro que tengamos reglas sobre la mesa para aquellos que atenten contra este logro que hemos construido con esfuerzo, que ha sido llegar a la fase 5. Ahora, te pregunto, ¿sabés si porque me están preguntando vía WhatsApp, ¿sabés si vamos a volver para atrás por un caso? Bueno, se ha planteado públicamente, hay un nuevo caso confirmado en el hospital de Mar de Ajó, una paciente lamentablemente cursando una enfermedad terrible, terminal. Terrible. En el marco de su obra social debió atenderse en la localidad de Quilmes, en el distrito de Quilmes, que regresó, comenzó a tener síntomas, estaba aislada, se le hizo el hisopado, dio positivo. Sumado a ello, 10 personas que habían tenido contacto estrecho, a pesar de no manifestar hasta el momento síntomas, se los aisló en forma preventiva. En el marco de esta situación está claro que hay que volver a pensar todo. ¿Por qué? Digamos, porque como se ha mencionado muchas veces, tenemos si se quiere, el pico hasta ahora más elevado en lo que es AMBA, y nosotros, por otro lado, estamos internamente, ¿no? Si bien tenemos los controles, estamos internamente en una situación de apertura. Claro. Entonces, bueno, nos exponemos a estos riesgos, así que evidentemente, ante un caso nuevo, hay que pensar si debemos seguir con esta misma estrategia o reforzar en algunos puntos. Y entiendo, y también ha sido público, lo ha planteado el secretario de Salud, eso es lo que se va a estar analizando en las próximas horas. Claro, lo importante acá tal vez también es pedirle a los vecinos un poquito de misericordia para con la pobre vecina que está pasando por esta situación horrible, ¿no? Porque la verdad es que lo que se escucha, lo que se lee, lo que es terrible, o sea, nos ganamos tanta miseria que no sé de dónde la sacamos, la verdad, porque detrás de este planteo aparece que el ingreso de turistas, que el ingreso y la verdad es que yo no me cruzo con gente que no es de acá, tengo que ser sincera, pero tampoco ando por la calle, porque me parece que la cuestión acá era seguir estando adentro, ¿no? Un poquito más liberados desde el horario, pero seguir estando adentro. Ahora todos se cruzan con todos. Sí, me parece dos cosas que son muy importantes. La primera, algo que nosotros venimos planteando y tiene que ver con que una situación tan excepcional como esta pandemia, evidentemente saca lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Sí, tal cual. Lo mejor en donde está, en todas esas experiencias solidarias que se dan en cada uno de los barrios de la costa, entendiendo que transitábamos una situación social compleja, que está agravada por la pandemia, que muchas personas tienen dificultades para acceder a la alimentación. Bueno, en esos barrios donde hay vecinas, sobre todo, y vecinos, realizando comedores, realizando
merenderos, con la modalidad de viandas, ahí está lo mejor de nosotros. Sí, lo mejor de nosotros está en el compromiso de enfermeras y enfermeras, trabajadores de salud. Lo peor de nosotros, ¿dónde está? En los que especulan. No, es terrible. Quieren ver si le encuentran una coma corrida, un decreto, y para eso veo si tengo más compartidos en Facebook. Eso, la verdad, yo creo que la historia lo pasa por arriba, ¿no? Sí. Y lo segundo, que me parece también importante en función de esto, es que el abordaje de la pandemia pone al Estado en un rol prioritario, ¿no? Y acá se pone en debate si necesitamos un Estado presente o no. Fijémonos que todos los reclamos, y qué bueno que pase eso, que todos los reclamos que hoy aparecen tienen que ver con un Estado más presente, que haya más control a la hora de ingresar al distrito, que el abordaje, que esto, bueno, eso es positivo, porque al menos en lo que respecta a mi mirada, yo creo en un Estado presente, así que me parece que está bueno que en el marco de esta situación tan compleja que nos toca transitar, nos podamos poner de acuerdo respecto a la importancia de un Estado presente. La última... Hay otra parte, y que tiene que ver con la responsabilidad social, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo en términos concretos y le digo a tu audiencia, Meche? Digamos, incluso en los controles, que más allá de los mitos que se construyen, partamos de una situación. Vamos a suponer que se dio X situación, y por X motivo hay una persona que ingresó. Bueno, que los vecinos nos ayuden, que nos den información, que lo denuncien. Sí. Y lo podemos ver, y podemos abordarlo. Sí. Ahora, cuando uno plantea eso, también hay que decirlo, en la enorme mayoría de las situaciones es, no, bueno, a mí me lo dijo otro, y uno va siguiendo, ¿no? la cadena, y cuando llega se da cuenta que salió de una cadena de WhatsApp, tal cual, de una instalación en una página de Facebook. No estamos siendo serios, no estamos siendo serios en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ese es el problema. Porque en redes cualquiera escribe y se esconde atrás de las redes inclusive. Ahora bien, cuando llega el momento de llamar al 107, ¿quién llama? Ese es el problema, ¿no? Entonces... bueno, mira, yo te propongo algo, Meche. Si hay un vecino que detecta una situación, agarra el Facebook, agarra el teléfono de oficina virtual, o te habla a vos y vos me lo pasás a mí. Sí, perfecto, genial. Ni siquiera, sí, pueden llamar y pueden denunciarlo, pero no hay problema, que nos hable a nosotros. Los concejales y las concejalas del bloque del Frente de Todos venimos asumiendo esa tarea. Está perfecto. Nos van a llegar el dato. Sí, genial, gracias. Lo vamos a hacer entonces. Y la última, para ya dejarte arrancar el día, tiene que ver con esta, también creo que entiendo que es adhesión a la ley Micaela, ¿o no? Sí, que bueno, obviamente en relación a todo esto que venimos hablando, quizás queda en un lugar, no sé si en un segundo lugar, pero no es el tema del día, ¿no? No, claro, pero... Sí, para nosotros es muy importante, porque sabemos que la Municipalidad de la Costa, no desde ahora, ya desde la gestión anterior de Juan Pablo de Jesús, implementó un programa muy importante que se llama Promover Género, que plantea la sensibilización de los y las trabajadoras, en este caso del Estado municipal. Ahora bien, sabemos, por un lado, que hoy no es algo obligatorio, y a nosotros nos parece interesante que entre los requisitos que deben tener los trabajadores, las trabajadoras, año tras año, haya, entre otros, un curso vinculado a la perspectiva de género. Y por otro lado, porque yo creo que uno de los déficits que tiene la política, no me voy a animar a decir en el mundo, voy a decir en Argentina, tiene que ver con el corto plazo, ¿no? Bueno, hago algo para que me dé resultados para la próxima elección. Y con esto no hablo de nadie en particular, hablo de todos. O de la mayoría, para no ser injusto. Y me parece que parte de también las críticas que recibimos de la sociedad, o los cuestionamientos a la dirigencia política, tienen que ver con que tenemos enormes dificultades para construir políticas de Estado. Adherir a la ley Micaela García va en esa dirección, en poder construir una política de Estado. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gobierno en el plano nacional, en el plano provincial y también municipal, que tienen un compromiso con la temática. Sí, tal cual. Me remito a los hechos. Tenemos un Ministerio de las Mujeres, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Se ha planteado hace pocos días un plan nacional, donde no solo se plantea lo que se va a hacer este año, sino en los próximos años. En la costa tenemos una dirección que aborda la problemática ya desde hace muchos años, una de las primeras direcciones en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Pero sabemos que el día de mañana, en 4, 8, cuando sea, no importa, podría venir un gobierno que no tenga esta prioridad. Sí, que dé por tierra todo el trabajo, sí, obvio. Y nosotros necesitamos que esto sea una política de Estado. ¿Por qué? Ni siquiera lo voy a plantear por un tema de mirada, por algo bien concreto y práctico. Para que esto dé resultados, necesitamos que tenga continuidad en el tiempo. Claro. Entonces, todo este esfuerzo que venimos haciendo en todos estos años, en poder homogeneizar cierta mirada. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo imagino un profe de deportes en las Olimpiadas Escolares. Tiene que tener los elementos para poder, por ejemplo, detectar una situación de violencia, una mujer que transite una situación de violencia. Seguro. Lo pienso en los centros comunitarios, bueno, en cada uno de los lugares. La problemática es demasiado grave para que solo lo aborden direcciones específicas. Es algo que yo vengo repitiendo hasta el cansancio. Necesitamos comprometer al conjunto del Estado. Y somos todos, y debemos empezar por aquellos que tenemos responsabilidades, porque sin querer, incluso con buenas intenciones, podemos estar replicando miradas que atrasan, miradas que son contrarias. En realidad, Martín, nuestra educación, y esto es generacional, nosotros no fuimos preparados como con una vista sobre el género. Por el contrario, nos prepararon hasta determinada edad. Yo te diría que hasta las pibas que tienen 20 años, de las que tienen 20 años para abajo no, o 25, pero al resto nos han preparado para un mundo absolutamente machista. Entonces, digo, nos va a costar, y sobre todo los más grandes, a veces metemos la pata, a veces no pensamos lo que decimos. Yo generalmente nunca pienso lo que digo, por eso tengo tanto problema, pero además de eso, trato de tener la vista todo el tiempo hilando fino, para no lastimar a nadie, y entonces imagínate si nosotros que estamos un poco más informados, tal vez los medios, metemos la pata, imagínate qué puede pasar con alguien más grande que nosotros, ¿no? Y aún con buena voluntad y todo, necesitamos que nos formen para esto. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí, yo evidentemente lo generacional sí. Un papel muy importante. Yo igual no es una excusa, no lo cerraría solo en eso, ¿no? No. Tiene que ver con muchas cuestiones, tiene que ver con la mirada que he primado en el hogar, tiene que ver con la educación formal. Seguro. Tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Sí. Vamos a tener que, digamos, dar una batalla cultural bastante importante para que los contenidos que triunfen no sean los que cosifican a la mujer. Mira, ayer casualmente en un canal de televisión entran derechos, sin pensar y sin mirar y sin escuchar, en una conferencia de prensa que se estaba dando en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde estaban planteando que comenzaban con la inclusión del porcentaje de trabajadores trans en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Quien tenía a su cargo el noticiero, que en ese momento estaba en pantalla, lo sacó la conferencia de prensa, y era una mujer. Entonces vos decís, la pucha, qué poco hilamos fino al momento de formar, de informar, porque del otro lado hay gente de la comunidad trans mirando y se está noticiando de algo que es fantástico, porque estás incluyendo a alguien que siempre estuvo en la calle, ¿no? Y lo sacaron, no es esto, y lo sacaron del aire. Bueno, creo que en la Argentina que queremos reconstruir hay un eje que es central y es aplicable a distintos ejemplos que estuvimos transitando en esta conversación, vinculados a las personas que se suicidan, vinculados a las personas, lo llevo a otro lugar, a las personas que realizan actividades comunitarias, solidarias en los barrios, tal cual. Implica a la comunidad, como bien decías, y esa Argentina que queremos reconstruir, que implica el respeto y la mirada del otro, de entender que hay una otredad que no necesariamente está viendo la realidad como la veo yo, que no necesariamente siente, piensa y obra como lo hago yo, y el respeto es un insumo central para la convivencia democrática. Exacto. Y vos fíjate qué importante que muchas de las cosas que estamos hablando
muchas que son problemáticas complejas, problemáticas que evidentemente implican, por ejemplo, situaciones de mucho dolor para familias de nuestro distrito. Y todo eso, todas estas problemáticas que estamos hablando, las estamos hablando en el marco de una pandemia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo celebro que aún en un momento tan adverso podamos estar dando estos debates, ¿no? Sí, tal cual. Porque me parece que hay problemas que son más de la coyuntura, que son más de la hora, la pandemia, ¿no? El problema del 2020, ¿no? Aparece, pero hay otros problemas que han estado invisibilizados en estas sociedades contemporáneas. Nosotros arrancamos esta nota hablando del suicidio, y como te decía al principio, no es un problema nuevo, es un problema que está invisibilizado. Y muchas familias transitan el dolor de perder a un ser querido sin tener un espacio o sin tener un lugar en la agenda pública para que se hable de aquello que les ha generado y les genera dolor. Yo pongo muchísimo en valor que incluso en un momento tan adverso en la Argentina y en particular en el Partido de la Costa estemos dando estos debates, estemos pensando cómo construimos culturalmente una sociedad mejor, porque entendemos que nuestra única respuesta no puede ser la respuesta concreta cuando una mujer atraviesa una situación de violencia. Esa respuesta tiene que estar, y está, pero estamos llegando tarde. Nosotros necesitamos abordar el problema de raíz. Desde antes, y seguro que podamos estar dando estos debates. Martín Poutis, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que rica, como siempre. No, Meche, gracias a vos, y bueno, sabés que estoy a disposición. Por supuesto. Y voy a estar esperando si aparecen situaciones concretas. Sí, me pongo en contacto con vos. Que vos tengas inquietudes, tal cual. Me lo mandan. Gracias, buen día. Un abrazo. Hasta luego. Buen día. Charlábamos con el concejal del Frente de Todos, Martín Poutis.